Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos que nos ven, que nos oyen. Bienvenidos. En esta ocasión vamos a tener un tema importante de la palabra del Señor y es acerca del bautismo. Muchas veces el bautismo lo tomamos como algo como tradicional. Y no, hermanos, el bautismo es algo de vital importancia para verdaderamente tomar una vida eterna en la palabra, en el orden que el Señor nos lo da. Así que vamos a ver algunos aspectos hoy vamos a ir viendo también algunas otras partes de la palabra en ocasiones futuras, mensajes, en donde vamos a ir enseñando también a través del bautismo. Porque es importante verlo. Definitivamente en una ocasión va a ser, tal vez no vamos a poder llegar hasta esa magnitud de llevar una enseñanza completa en cuanto al bautismo, porque estas son áreas bastante fuertes y a la vez amplias. Entonces necesitamos tener ese tiempo, necesitamos tener ese momento, pero por hoy vamos a tomar estas porciones de la palabra que tenemos. Vamos a verlo en el libro de Romanos para que usted se vaya preparando. El libro de Romanos, capítulo número 6. Vamos a tomar otras partes, pero vamos a verlo en esta hora. Así que vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor, como siempre. Hacemos una oración en cada inicio en que se da el mensaje de la palabra para que el Señor nos guíe, nos guarde. Y aparte de eso, tengamos un corazón dispuesto. Amén. Así que acompáñenme, por favor. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, venimos delante de tu presencia a bendecirte, Señor, y a glorificar tu nombre, y a pedirte, Señor amado, que podamos tener en este momento, Señor de la gloria, nuestros corazones dispuestos para esta obra, Señor amado, que tu palabra trae a nuestros corazones. Que vengamos a hacer, Señor amado, esa buena tierra, y que vengamos a tener, Padre eterno, ese fruto, Señor amado, de tu palabra en nuestra vida, y que vayamos siendo preparados para esta parte del reino, Señor, y que vayamos creciendo, porque de esa manera vamos regresando, Señor amado, al conocimiento de la verdad, y vamos, Señor de la gloria, retornando a nuestra casa, Señor amado, que es tu presencia. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Nuevamente, bienvenidos todos. Vamos a tomar la palabra del Señor en el libro de Romanos, la carta a los Romanos, capítulo número 6, y vamos a leer. Vamos a ir leyendo varios versículos en este capítulo y vamos a ir viendo realmente lo que es el bautismo. Ahora, yo quiero hacer una nota importante. El bautismo como parte principal no es algo, hermanos, que pueda venir a hacerse vamos a hablarlo sin ninguna censura para nadie, por supuesto. Pero bíblicamente el bautismo no es una acción que pueda venir a realizarse, por ejemplo, en niños. Ni tampoco es una parte, como usted lo puede ver, aún actualmente ahí pueden haber, le digo, no me quiero meter en problemas, pero por ejemplo, hay religiones en donde no solamente, le digo, la palabra dice el apóstol Pablo hablando en el capítulo 15 de la primera carta de Corintios, cuando dice de los que se bautizan por los muertos. Usted dirá, ¿qué gente lo que hacía, cómo lo hacía ya? O no sé, qué piensan las personas en este caso. Pero actualmente, le digo, hay religiones que practican el bautismo por los muertos. Entonces, esta es una característica, hermano, en donde bíblicamente no se puede desarrollar. ¿Por qué? Porque la salvación es individual. El proceso del bautismo, la realización del bautismo es una parte tan importante y vital, hermano, para cada una de las personas. Y no puede venir a interferir una persona en el bautismo de ninguna otra persona. Esta es una parte individual que nos da el Señor Jesucristo, el Hijo amado del Señor. Así que, hermano, es importante que vayamos entendiendo estos procesos y que vayamos, le digo, tomándolos. Si usted tiene dudas en esta relación, pues deje sus comentarios, ¿verdad? Y de esa manera también podemos responderle, le digo, a esas áreas de las características de las dudas que puedan tener. Así que es importante, hermano, a poner esta base como una nota en esta enseñanza para que podamos también ir desarrollándonos y que vayamos realmente comprendiendo lo que el Señor nos enseña en el bautismo.
Veamos una parte importante para que también le digo, vaya usted también entrando en esto. El bautismo, hermano, no solamente es una actividad en la que venimos a hacer una fiesta o una celebración y le digo, y vamos y las personas vienen y se van a las aguas y las personas no entienden. No, es necesario que entendamos un significado. ¿Por qué? Porque esto de lo que es el bautismo es una parte, hermano, importante, es algo sagrado delante del Señor, pero es algo también que debemos de entender que es simbólico, que es un símbolo para nosotros. Pero en este símbolo, hermano, viene a manifestarse las características del proceso de la fe, de creer en el Señor y mantenernos en ese creer. Entonces, no es solamente de venir, hermano, a hacer un procedimiento como una parte netamente ritual. No es una parte ritual. Esto no es una parte ritual. Esto, hermano, es una actividad en la que nosotros participamos para que podamos caminar en el proceso de la vida eterna. Entonces, si no lo hacemos ordenadamente, es posible que ese bautismo, como le digo, muchos lo pueden hacer, pueda nada más venir a hacerse, pero sin fe, sin el conocimiento. Y entonces le voy a decir algo que tal vez puede notarse un poco, tal vez no muy agradable, pero la persona únicamente viene a mojarse, nada más a participar de un momento en donde se moja, pero no es esa la parte importante. La parte importante es en donde la persona, todos los que venimos a los pies del Señor y venimos a entrar en el bautismo, es algo tan necesario, porque si usted lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, se va a dar cuenta de la necesidad que se tiene, en donde los apóstoles, una de las cosas que tenían a los que creían en la palabra, era que les decían, ahora va el bautismo. Esa era una práctica. ¿Por qué? Porque no era un procedimiento como una parte ritual. No, era una parte de un paso de fe que tenía que darse. Así que, hermano, dado este contenido, creo que usted y yo estamos ya en una coordinación para que podamos entender entonces lo que el Señor nos da. Así que vamos a la palabra. Capítulo 6 del libro de Romanos. Carta a los Romanos, capítulo número 6. Dice la palabra del Señor. Número 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta, ¿verdad? En donde vamos a ir fase por fase en esta parte. Pero dice el número 2 para que podamos entender más en esta parte. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Mire, entonces, vea esta parte. Es tan necesario entenderlo porque dice acá, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a continuar entonces viviendo en el pecado? Acá es en donde nosotros venimos a ver estas partes tan importantes, porque vamos a anotar entonces, ¿qué es el pecado? Dice la palabra, si quieren lo miramos, en el libro de Santiago, por ejemplo. Vamos a ver en el libro de Santiago, la palabra del Señor dice una parte tan importante en el capítulo número 4 y en su versículo número 4 también. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Es una de las características. Si nosotros hacemos entonces, le digo, esa parte de entrar en esa amistad con el mundo, nos hacemos enemigos de Dios. Entonces, es una característica que nos viene a hacer, le digo, para que podamos entender esto. En el capítulo número 4 y versículo número 17, mire lo que dice. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, esto se le constituye en pecado. Dice el capítulo número 4, versículo 17, aquí siempre del libro también de Santiago. Entonces, ¿qué es el pecado? En lo más leve y sencillamente para hablarlo. El pecado es cuando las personas saben y conocen hacer lo bueno. Saben cómo hacerlo y no lo hacen. Entonces, esas partes se le constituye a la persona en pecado. Cuando nosotros conocemos la palabra del Señor y sabemos lo que el Señor dice que no debemos de hacer, ¿por qué? Porque si la palabra dice acá que nosotros hemos muerto al pecado,
Oiga bien, la palabra del Señor también dice allá en la segunda carta a los Corintios capítulo 5. Usted va a encontrar, hermano, que la palabra del Señor dice ahí que los que estamos en Él venimos a ser nuevas criaturas en Él. Venimos a comenzar una vida nueva totalmente en Él. Ahora, si nosotros comenzamos una vida nueva en el Señor, en este caso, porque ya hemos creído, porque para poder venir al bautismo es una parte interesante en que tenemos que tener en nuestro corazón. Y esa parte que tenemos que tener en el corazón es el creer en Él. Mire, ¿qué hemos creído? Hemos creído su palabra, hemos creído la predicación, el mensaje del Señor, que el Señor en su misericordia ha traído a través de su pueblo, de sus siervos, sus siervas, y ha venido al corazón de cada uno de nosotros, y eso ha traído ese convencimiento, no solamente un convencimiento, sino que también dice la palabra, ha sido quitado ese velo, mire, ese velo que antes podíamos tener por causa de la misma naturaleza que hemos nosotros tenido o que tenemos humanamente hablando. Bueno, cuando nosotros entendemos que tenemos que entrar en esa parte de poder hacer a un lado nuestra naturaleza y de poder llevarla a sujeción, de poder, le digo, ponerle un candado para que no nos venga a dominar, para que no nos conquiste, para que no nos domine y que el pecado que pueda estar en nosotros, porque en todas las personas está, vengamos entonces a tener la facilidad en Cristo de poder vencerle, de poder entonces, le digo, ya no tener esa parte de dominio que el pecado puede tener sobre los seres humanos. Ahora, cuando esto se está logrando, cuando esto se empieza a dar, hermano, y las personas comienzan a creer en el Señor y reciben al Señor en su corazón, es cuando también viene el proceso del bautismo. El bautismo no puede venir, hermano, a realizarse en una persona que no tiene el conocimiento de la palabra o que no ha creído en el Señor. ¿Por qué? Porque entonces el bautismo, ¿qué efecto tendría? Si lo que estamos viendo acá es de que dice que el bautismo nos trae muerte, pero al pecado. Vamos a verlo. Ahí vamos a irlo viendo. El bautismo, hermano, es una parte gloriosa que nos trae el Señor únicamente en donde venimos a accionar, oiga bien esta parte, nuestro corazón, nuestra vista, nuestros oídos. ¿Por qué? Porque en el bautismo venimos a ver al Señor. Eso es lo que le dice el Señor, oiga, a Felipe. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre. Le dice, pero si no me has visto a mí, y si me has visto a mí, has visto al Padre. Mire, porque a través del Hijo vamos al Padre. Entonces, es una base interesante para nosotros porque vamos a venir a tener entonces el conocimiento de la verdad y la verdad nos viene a hacer libres. Pero cuando vamos a caminar hacia Él, entonces vamos a tener ese entendimiento tan necesario en nuestra vida de que vamos a venir al bautismo y que el bautismo lo tenemos que realizar primeramente porque venimos creyendo en Él. ¿Y qué es lo que venimos creyendo? Venimos creyendo en su palabra. Entonces, cuando creemos en su palabra, la palabra viene a nuestro corazón y comenzamos nosotros a tener una capacidad dada por Él para poder nosotros venir y vencer nuestra propia naturaleza y ya no ser esclavos de nuestra naturaleza de pecado, sino que ahora venimos a ser liberados porque Él nos ha liberado en su Hijo amado, y cuando Él viene a liberarnos, entonces nosotros tenemos que activar nuestra fe, y para poder activar nuestra fe nosotros también tenemos que tener un recordatorio en nuestra alma, en nuestro ser, en nuestra mente. Entonces, cuando venimos al bautismo, nosotros venimos creyendo de esa manera, mire, creyendo en que Él es el Todopoderoso, que dio a su Hijo unigénito, y como Él dio a su Hijo unigénito, nos está dando
todo. Y entonces, al darnos todo, vamos a entender que la vida eterna nos está siendo concedida. Pero para que vengamos a la vida eterna, es necesario venir al bautismo. Es lo que dice la palabra acá en estos versos que estamos leyendo de la palabra del Señor y en otros más. Entonces, para que podamos entrar a conocer la vida eterna, es necesario, hermano, que también vengamos, porque eso es lo que le dice el Señor a Nicodemo allá en el capítulo número 3 del libro de Juan, cuando le dice: si no ves el reino, ¿cómo vas a poder entrar en él? Así que tienes que verlo. Entonces, ¿cómo es que lo vemos? Cuando estamos creyendo en él. Entonces, cuando creemos en él, estamos teniendo fe de que verdaderamente él existe. Y entonces, al saber que él existe, entonces le deseamos. Y cuando estamos viendo esas características y estamos deseándole, entonces queremos ir al bautismo. ¿Por qué? Porque el bautismo para nosotros va a ser muerte. Pero va a ser muerte al pecado. Entonces, dice este versículo número 2 que tomamos aquí en el capítulo número 6. En ninguna manera seguiremos pecando en relación al número 1. ¿Por qué? Dice en su segunda parte. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Eso es la parte del bautismo. Entonces, el bautismo, mire esta parte. El Señor, ¿qué tuvo que hacer para venir, hermano, en esta tierra y traer el perdón de pecados? Él tuvo que ir a la cruz del Calvario. Él tuvo que morir. Mire esta parte, hermano y hermana, amigo, por favor, que me están viendo y escuchando. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar la manera en que el Señor, hermano, fue lastimado y fue, le digo, puesto en su cuerpo en una condición tan dolorosa. Por eso es de lo que dice la palabra allá en el capítulo 53, ¿verdad? Del libro de Isaías, cuando está describiéndose en la parte profética y dice que fue totalmente desfigurado, dice la palabra. Imagínense, varón de dolores, dice, que llevó las consecuencias de la humanidad completamente. Él, hermano, él llevó todo eso. Imagínense en la cruz del Calvario, no solamente él siendo lastimado, hermano, perdiendo su sangre. Entonces él murió con una dolencia, hermano, extrema, porque no solamente tenía un dolor en su cuerpo por la misma desconfiguración que su cuerpo había sufrido por tanto golpe que había recibido en ese proceso de castigo, sino que también estaba desangrándose y muere, hermano, desangrándose gota por gota para que usted y yo podamos vivir y la humanidad también. Completamente. Entonces, veamos que lo que nosotros hoy tenemos entonces es algo fácil. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tener es el bautismo para tener la representación de su muerte. Porque de esa manera entonces, de la manera en que Cristo muere, nosotros morimos. Y de la manera en que Cristo resucita, nosotros también resucitamos. Eso es lo que el bautismo significa para nosotros. Pero acá no es solamente de venir a hacerlo, sino que el Señor está demandando de nosotros que previamente al bautismo nosotros tenemos que haber creído el mensaje de la palabra. Y si usted ha creído el mensaje de la palabra y de los que ya están bautizados, entonces usted fue al bautismo, pero es una parte que no solamente se queda ahí, sino que ahora es una responsabilidad de todos aquellos que ya lo hicimos, de mantenernos fuera del pecado. Eso es lo que dice este versículo. Si nosotros, dice en este caso, véalo con qué claridad lo dice, porque los que hemos muerto al pecado, que ya nos bautizamos, ¿cómo vamos a continuar viviendo en el pecado? No se puede. Entonces, pero si las personas continúan viviendo en el pecado, mire esta parte, si las personas continúan viviendo en el pecado, entonces lo que las personas tienen es una condenación. Y ahí está viviendo, hermano, una situación bastante peligrosa, porque no está viviendo la palabra. No se está viviendo, no está vestido de Cristo. Mire,
La sangre del cordero, dice la palabra, y aquí entramos a aspectos bastante peligrosos. Cuando dice la palabra en el libro de Hebreos, mire esta parte, y dice, porque entonces el que pisotea la sangre del cordero, mire, de una manera en donde voluntariamente lo hace, esta persona dice queda expuesta a juicio. ¿Por qué? Porque no está honestamente, porque su corazón no tiene una honestidad en su corazón, en su vida. Esto es necesario, hermano, entonces, que nosotros vengamos a tener una honestidad en el bautismo, y que esa honestidad, cuando venimos al bautismo, hermano, si no somos honestos, usted tiene que ver que el Señor lo va a saber. El Señor no puede ser engañado. El único engañado o engañada es la persona que lo hace. Pero al Señor no lo podemos engañar. Por lo tanto, es importante que nosotros vengamos entonces a tener verdaderamente la importancia, porque los que hemos muerto al pecado, porque ya fuimos al bautismo, no tenemos que continuar en el pecado, viviendo en el pecado. Ahora, ¿qué vamos a ver en el pecado? Mire estas partes. Es tan importante verlo. Aquí mismo en Romanos, véalo. Para verlo aquí mismo. Capítulo número 3 y versículo 23. Mire, dice, por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mire todo esto, lo que acontece en el bautismo, el haber tenido el Señor paciencia y el haber llevado entonces al perdón a cada una de las personas. Eso no es algo que alguien se salve, no, todos, hermano, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, y entonces al creer en el Señor, Él viene otra vez a restaurarnos y a volvernos a Dios. Pero esto es algo en donde nosotros necesitamos tener, hermano, verdaderamente un equilibrio en nuestra vida, para mantenernos con la fidelidad puesta, con nuestros ojos al blanco, como dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús. Cuando ya nos bautizamos, ese es un recordatorio para nosotros, porque debemos de aprender a mantenernos en esa fidelidad, creyendo la palabra, viviendo la palabra. Así, hermano, entonces cuando usted haga algo, verdaderamente piénselo y diga, entonces lo que estoy haciendo me hace crecer en el espíritu o me hace crecer en mi carne, me hace crecer en mi naturaleza antigua o ahora en Cristo Jesús. Piénselo, analícelo, y así usted va a ir entonces cobrando ese ánimo y teniendo una buena elección en el proceso de su vida, para poder entonces tener un buen procedimiento en la vida eterna sobre esta tierra, porque eso es necesario, hermano y hermana. ¿Por qué? Mire lo que dice versículo 13. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y si Él, oiga bien, Él, dice la palabra, murió en la cruz del Calvario, y Él venció públicamente y puso las potestades bajo la planta de sus pies, y se levantó y cobró vida y venció en el nombre, venció para que en su nombre ahora nosotros vengamos también a ser más que vencedores solamente en su nombre. Ahora, véalo, por favor. Repito el versículo. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Eso es lo que es el bautismo. Hemos sido bautizados en su muerte. Morimos. Oiga, Cristo murió y llevó todos los pecados, los suyos y los míos, y de toda la humanidad que ya nació, y que los que están en el cielo, los que estamos en el proceso en este momento, y aún los que no han nacido, pero que también tienen esa parte de la salvación en Cristo Jesús. Ahora, esto, hermano, es para entenderlo. Hemos sido bautizados de su muerte. Entonces, si hemos sido bautizados de su muerte, ya no tenemos parte con la muerte. Cristo Jesús, oiga bien, Él vino teniendo relación, no Él con el pecado, sino llevando el pecado.
Pero de ahí, cuando Él resucita, Él no tiene ninguna relación en cuanto a esa parte con el pecado. Por lo tanto, todos nosotros como pueblo del Señor, también entonces no debemos de tener esa relación con el pecado, sino la relación con Él, con la santidad, con la palabra que Él es, que Él tiene para nosotros. Y mire, sigamos en el versículo 4. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. El pecado queda sepultado. Mire, Él muere y va a ser sepultado, pero oiga bien, el Hades no le puede detener y por lo tanto resucita. De igual manera, a nosotros no nos puede detener si estamos en Él. Pero tenemos que tener ese accionar para que nuestros deseos no nos estén gobernando. Hermano y hermana y amigos, nosotros como hijos del Señor y como pueblo del Señor, si el deseo natural nos está gobernando, entonces nos vamos a ver en dificultades. ¿Por qué? Porque entonces estamos siendo esclavos de nuestros deseos. ¿Hace usted una parte importante? ¿Ve usted delante del Señor? ¿Se postra usted delante del Señor? ¿Pone sus rodillas abajo para venir a pedirle al Señor dirección en lo que va a hacer? ¿O solamente usted decide qué es lo que hace? Si lo está haciendo, tome cuidado. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor tenemos que doblar nuestras rodillas para ver cuál es la voluntad del Señor diariamente en nuestra vida y poder planificar de esa forma también. ¿Por qué? Porque el propósito del Señor en su pueblo no es que crezcamos en esta tierra, y no estamos diciendo que no lo hagamos, sino que si el Señor quiere hacerlo, bueno, el Señor lo va a hacer. El Señor lo hizo con Salomón, pero vean el orden que Salomón tomó. El Señor ve esta parte que Salomón pide sabiduría. ¿Qué está pidiendo usted? ¿Qué estamos pidiendo delante del Señor? Riqueza para poder tener en esta tierra y disfrutar este mundo de una manera como el mundo lo hace. Entonces le digo, por eso es que dice el libro de Santiago, vosotros pedís y pedís mal, por eso es que no recibís. Entonces debemos de aprender a tener el cuidado. ¿Para qué? Porque como el Señor Jesucristo dijo, la verdad es de que vosotros debéis de aprender a tener entonces una capacidad. ¿Cuál es esa? De saber entender que la riqueza no es de esta tierra. Hagan sus riquezas allá arriba, en donde nada es destruido. Mire, entonces es necesaria esta parte. El bautismo es importante que nosotros lo entendamos. Dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en el bautismo. Ahora, sigue diciendo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también vosotros andemos en vida nueva. Mire esta parte, dice andemos en esta tierra en una vida nueva, estando en este cuerpo aún. Entonces dice la palabra del apóstol Pablo hablando y dice, aunque nosotros aún, dice, militamos, dice, estamos en este cuerpo, pero no estamos militando en la carne, en el deseo de la carne, sino que militamos en el espíritu. Entonces, hermano, donde quiera que vayamos, trabajamos sí, porque tenemos necesidad, es una parte importante. Porque que no trabaja, que no coma. Entonces vamos a encontrarnos en aspectos naturales en esta tierra que son necesarios. Pero por ejemplo, ir a una fiesta, eso no es necesario. Ir a los placeres que el mundo tiene ahora, que son un espectáculo que están en su propia casa, porque no es necesario que salga ahora tantas cosas que se ven a través de los aparatos electrónicos. Entonces, hermano y hermana, ¿qué está viendo en su casa? ¿Para qué ocupa todos estos instrumentos? ¿Qué está teniendo usted en su corazón? Y lo que tiene en su corazón es lo que a usted le va a dar entonces esa identificación delante del Padre. Si usted tiene al Señor en primer lugar, si lo está haciendo con un corazón sincero. Porque si fuimos plantados, dice el versículo 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, mire, eso es lo que es el bautismo. Si fuimos plantados, mire, ¿qué es ser plantados? Usted va a un agujero, mire, en la tierra y planta una planta, es eso. Si fuimos otra vez entonces plantados, fuimos sembrados en Él. De esta manera, y fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también
lo seremos en la resurrección. Pero no podemos pretender, hermanos y hermanas y amigo que me mira, entender esta parte también, por favor. No podemos pretender caminar hacia la resurrección de Cristo y pensar de que vamos a tener la resurrección de Cristo cuando en este momento no estamos respetando el bautismo. No estamos teniendo el bautismo como una parte importante en la que el Señor no nos dejó, mire esta característica, que vayamos al sufrimiento como Él lo fue. Solamente nos está pidiendo fe, creer, establecernos en Él, en ese creer en Él, para que de esa forma vengamos a participar de su muerte. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, dice el versículo 6, nuestro viejo hombre, que es el hombre pecador, la mujer, el ser de pecado, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido. El cuerpo del deseo. Y entonces dice el salmista, ¿y qué deseo yo de esta tierra? Dice, nada. Porque todo lo tengo allá. Así que a él decíamoslo a él. Hermano y hermana, amigo, si usted no conoce al Señor, si usted no conoce todavía, es el momento. El Señor tiene sus brazos abiertos para que venga y le conozca. Lo que tiene que hacer es únicamente decirle, Señor, yo abro mi corazón para que tú vengas a mi corazón. Y el Señor dice, si alguien abre su corazón, yo entraré y cenaré con él. Así que, hermano, por favor, fortalezcámonos. Y amigos, abran su corazón para que el Cordero del Señor, para que el Salvador del mundo venga a su corazón y usted venga a ser salvo de esta vana manera de vivir en esta tierra. ¿Por qué hablamos de vana manera? Porque por hermoso que sea todo, se termina. En este mundo se terminará todo, pero en Él permanecemos todos. Así que, hermano, por favor, entonces, fortalézcase, anímese, esfuércese y sigamos caminando y sigamos creyendo y fortalézcase en esta parte del bautismo. Y por favor, yo le sugiero que indague un poco más. Lea también este capítulo completo y usted se va a dar cuenta que el bautismo no es solamente ir a mojarse, sino que el bautismo es fe, el bautismo es creer, el bautismo es algo tan importante porque es la misma muerte del Cordero en la cual se está dando en nosotros. Fortalézcase entonces y anímese. Por favor, Señor amado, vamos a orar. Bendice tu pueblo, bendice tu iglesia. Señor amado, que tu palabra, Señor eterno, venga a fortalecer a nuestras vidas. Padre, que podamos ser edificados en ti, fortalecidos en ti, Señor amado, para la gloria de tu nombre. Que podamos caminar en esta fe gloriosa de ver el bautismo, amado, y de la gloria, y de esta manera disfrutar esa muerte, Señor amado, de la que tu Hijo amado, Señor de la gloria, viene a dar para que vengamos a ser rescatados en Él. Gracias, Señor amado. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia y los amigos que nos oyen, Señor. Atráelos a tu presencia, Señor amado. Amén. Que el Señor les bendiga. Por favor, nos vemos la próxima ocasión. Amén.